¿Qué tal, amigos? Nuevamente con un episodio sobre un libro sin recetas, fase 5. Estamos en el capítulo México, un país en proceso de emancipación. Y hoy toca revisar el apartado que se llama Ya tenemos independencia general. Ahora díganos qué hacer con ella. Y bueno, para trabajar este apartado del libro, pues vamos a dar paso a la presentación que hemos preparado, como en cada una de las ocasiones que trabajamos estas sesiones, pues la vamos a compartir. Entonces iniciamos con este apartado. Ya tenemos la independencia general, ahora díganos qué hacer con ella. Muy bien. ¿De qué trata? Habíamos trabajado que la primera transformación, recuerden ustedes, señala el texto que la primera transformación había sido la independencia de México. Y pues justamente al pasar a este apartado nos empieza a hablar de las siguientes transformaciones. ¿Cuál es la siguiente transformación? La segunda gran transformación, nos habla el texto, es el de la reforma, aquella que buscó alcanzar los anhelos de establecer una sociedad más justa y acabar con los privilegios y el poder del clero, del ejército y de los terratenientes. Justamente en esta época es en la que se dan las leyes de reforma. Benito Juárez promulga las leyes de reforma en donde se separa el poder político del poder del clero, ¿no? Se instaura el matrimonio civil, el registro civil. eh, a partir de esta fecha es cuando eh, pues se tienen todos estos procedimientos civiles que le dan certeza jurídica a los mexicanos. Y el texto habla de la reforma como la segunda gran transformación de la historia del pueblo mexicano. Dice, la reforma contó con una amplia movilización popular que apoyó al bando liberal, porque recuerden que estaban los conservadores y los liberales. Entonces dice, repito, la reforma contó con una amplia movilización popular que apoyó al bando liberal con un ejército de miles de voluntarios que derrotaron a las fuerzas conservadoras y a sus aliados franceses porque habían traído a Maximiliano, acuérdense ustedes. Gracias a esa movilización se concretaron las leyes de reforma que nacionalizaron los bienes del clero y le quitaron el control de la vida social mediante el matrimonio como un contrato civil, el registro civil y los cementerios públicos. Las conquistas se perdieron por la larga estadía de Porfirio Díaz en el poder. Como Porfirio Díaz se mantenía en el poder, pues bueno, poco a poco los derechos se fueron perdiendo hasta que, pues bueno, no existían, pero además el clero era el todopoderoso en la nación independiente de México. Entonces, justamente como esto ya no se estaba dando, pues bueno, llega esta gran transformación que bueno, tampoco fue de un día para otro. Ustedes conocen la historia de nuestro país. Fue poco a poco que se llegó a esta gran transformación que separó el poder los privilegios del clero, del ejército, de los terratenientes, del poder civil, ¿no? Y la idea, pues justamente era tener una sociedad más justa. Esta es la segunda gran transformación. Entonces, dice el texto, pues bueno, hemos pasado por grandes transformaciones, revoluciones de la vida nacional, ¿no? Entonces, la primera transformación, 1821, la primera gran transformación, que fue el proceso de independencia. Habla el texto de la segunda transformación, gran transformación de la vida nacional. Vamos a hablar ahora de la tercera gran transformación del pueblo de México, que fue la Revolución Mexicana. Y pues bueno, hablemos luego de el Plan 2022. Entonces hemos pasado por la gran independencia, por la primera gran transformación,
que ha sido la independencia por la segunda gran transformación del país, que fueron la reforma, y posteriormente entramos a un periodo que es muy importante también, porque, pues bueno, ya a pesar de que se había avanzado en tener una sociedad más justa, pues bueno, fueron saliendo otras cosas con el pasar del tiempo, ¿no? La gente, por ejemplo, no sabía leer, no sabía escribir. El 80% de la población no sabía leer ni escribir. La esperanza estalló. La esperanza de vida era de 50 años, ahora es como de 80. Las jornadas laborales eran entre dos, cada jornada laboral tenía entre 12 y 14 horas de duración. México, en su gran mayoría, era un pueblo rural en donde pues los peones pues empeñaban su vida, ¿no? Porque todo se los daba la tienda de raya, comida, vestido, y se endeudaban ahí por siempre, ¿no? También pasamos por la guerra de exterminio de los pueblos originarios. Es cuando, digamos que cuando poco a poco se va llenando, se va haciendo más complicada la situación en el país. Madero llama a la revolución para impedir la reelección de Díaz, pero sabemos que, bueno, que no lo dejaron avanzar en sus propósitos de mejorar la historia del pueblo mexicano, que tuvimos un golpe militar a cargo de Victoriano Huerta, y pues bueno, llevó tiempo salir de este, digamos, atolladero, de esta situación que tenía nuestro país pues sumida en esto, ¿no? En la ignorancia, en jornadas de labores muy, muy grandes. Este, y pues bueno, se llega a un gran logro en 1917 con la promulgación de la Constitución de 1917, y todos esos anhelos de la revolución quedaron plasmados en los artículos 3, 27 y 123, que justamente ustedes saben que el tercero habla de la educación, el 27 de que todo lo que se encuentre en México en el subsuelo es de México, es del país, no es de ninguna persona en particular, y el artículo 123 que habla de las condiciones laborales. Pero justamente no es hasta Lázaro Cárdenas, esto fue en el siglo antepasado, en 1930, por ahí, ¿no? Después de Lázaro Cárdenas, que se empezaron a cumplir las demandas agrarias. Y recuerden ustedes que junto con esto de cumplir las demandas agrarias y de reorganizarse el país, porque el país estaba lleno de caudillos, pues bueno, los caudillos se organizaron en un partido que fue el partido de Estado, pues que ha durado más tiempo en el poder, que fue el Partido Nacional Revolucionario, que después se convirtió en el actual PRI, el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Que bueno, que nunca dejó de dar muestras de su autoritarismo, y la mayor muestra de autoritarismo, señala el texto, pues fue la matanza de 1968, cuando pues acabó con los estudiantes en el movimiento estudiantil de este año. La organización y la lucha de todos estos sectores han logrado avances y conquistas invaluables, dice el texto. La sociedad mexicana es hoy una sociedad más libre, democrática, incluyente, tolerante y respetuosa de los derechos de todos. No obstante, aún falta mucho para superar la pobreza, marginación de cómo viven muchas familias mexicanas, para garantizar que tengan el nivel de vida digno que merecen, para que en la sociedad mexicana deje de existir el machismo, la discriminación, el racismo y las violencias contra las mujeres y las minorías étnicas.
Para avanzar en estos propósitos resulta de mucha utilidad conocer la historia de México, una historia rica en experiencias, ejemplos que nos enseñan que somos parte de un gran esfuerzo colectivo iniciado por las generaciones que nos precedieron y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para construir la nación que hoy tenemos. Debemos continuar con este esfuerzo y construir un mejor país para nuestros hijos. Esperamos que este libro colectivo, escrito por individuos libres, emancipados y dirigidos a las maestras y a los maestros, contribuya a ello. Entonces, dice el texto, los ¿qué les tocaría a los maestros desde su autonomía profesional? Dice, si bien existen múltiples recorridos históricos, siempre serán las maestras y los maestros quienes desde su autonomía profesional, recuerden, la autonomía profesional es la expertise, lo que los maestros saben, todos esos saberes que han construido y que les son propios, desde esa autonomía eh, es, les toca a los maestros decidir qué, cómo y sobre todo para qué enseñar los procesos históricos e intrahistóricos de nuestra matria. Repetimos, los maestros desde su autonomía profesional, dice el texto. Si bien existen múltiples recorridos históricos, siempre serán las maestras y los maestros quienes desde su autonomía profesional, el currículo, decidan qué, cómo y sobre todo para qué enseñar los procesos históricos e intrahistóricos de nuestra matria. Pues bueno, compañeros, con esto terminamos nuestro episodio sobre México, un país en proceso de emancipación. Ya saben que nos pueden escribir a andamioseducativos@gmail.com o a contacto@andamioseducativos.edu.mx y saber más de nosotros en andamioseducativos.edu.mx. Nos vemos hasta el siguiente episodio.